Bueno, he querido iniciar este tema mostrándoles este paisaje y he tratado de comparar lo que ocurre con el intestino cuando éste se obstruye por cualquier razón. Entonces, esta imagen nos muestra una gran cantidad de líquido retenida por esta represa. El tema de hoy día es el íleo. Íleo se define como la interrupción del tránsito intestinal con imposibilidad de expulsar heces y gases. Este es un cuadro que, aunque felizmente no es tan frecuente, pero puede revestir mucha gravedad. Si no se lo maneja adecuadamente, puede causar graves lesiones al paciente, inclusive llegar a matarlo. Entonces es importante conocer este cuadro, conocer por qué está producido, cuáles son sus manifestaciones, de qué instrumental, de qué herramientas disponemos actualmente para poder hacer el diagnóstico de esta patología. Hablaremos un poco del intestino delgado. El intestino delgado, que como ustedes saben, comienza en el duodeno con su primera, segunda, tercera porción. Se continúa con el yeyuno y termina con el ilion, que desemboca en la válvula iliocecal. Tiene aproximadamente 4 metros de largo y tiene múltiples funciones, fundamentalmente la de absorción de nutrientes. Entonces, en el intestino se realiza la absorción de elementos que van a servir para mantener la vitalidad de la persona. Hay que tomar en cuenta que es un órgano que almacena gran cantidad de líquido. Si sumamos estas cantidades, vemos que aproximadamente 2.000 cc es de la cantidad de líquido que uno ingiere diariamente. 1,5 litros de saliva, secreciones gástricas como 2.500 ml. Más adelante, la secreción biliar entre 500 y 700 centímetros cúbicos. El páncreas también interviene, produce con más de 1 litro de secreciones pancreáticas y secreciones propias del intestino como 1 litro más. Pero bueno, todo este líquido es reabsorbido y más o menos se absorben 7.500 mililitros, dejando un resto de 1.500 mililitros que van a pasar al colon. He presentado esta diapositiva para que veamos la cantidad impresionante de líquido que maneja el intestino cada día. El hilo intestinal, bueno, como dijimos, es la dificultad o la imposibilidad de progresar el contenido intestinal y hay que diferenciar entre el hilo paralítico, causado por una disminución de la actividad de la musculatura lisa del intestino, o la obstrucción mecánica, el hilo mecánico, que básicamente está causado por una obstrucción, ya sea por algún cuerpo que esté dentro de la luz intestinal, dentro de la pared, que se forme en la pared del intestino, o que cause una compresión extrínseca. Por el nivel de obstrucción se la clasifica como alta y baja. Se habla de obstrucción intestinal alta cuando esta ocurre por encima o antes de la llegada a la válvula iliocecal. Obstrucción intestinal baja se referiría a obstrucciones a nivel del colon. Puede ser una obstrucción aguda, en el caso de una hernia estrangulada, o puede ser una obstrucción crónica en el caso de las adherencias. Por su etiología, habíamos dicho que puede ser en la pared, puede ser fuera de la pared, o puede estar dentro de la luz intestinal. Y puede estar causada por estrangulación, por adherencias. Hay ilios en asa cerrada, como es el caso del vólvulo, y la intussuscepción o invaginación intestinal. Pero ¿cuál es la importancia? ¿Qué ocurre cuando el intestino se obstruye?
Entonces se produce una gran cantidad de líquido secuestrado, se produce un tercer espacio que acumula gran cantidad de líquido, todo ese líquido que habíamos visto que debía pasar al colon, no ocurre, se queda en el intestino. Esto causa un aumento de la presión intraluminal, puede permitir la traslocación de bacterias que proliferan en el intestino, que pasen al torrente circulatorio y produzcan cuadros sépticos severos. Esta diapositiva nos muestra un poco lo que ocurre, ¿no? A la izquierda podemos ver el lugar de la obstrucción. Por encima, una acumulación de líquido importante que genera un aumento de presión a nivel de la luz intestinal. Este aumento de presión, a su vez, disminuye la circulación a nivel de las paredes del intestino, disminuyendo sus defensas y en ocasiones favoreciendo la salida de bacterias o inclusive llegando a la isquemia y a la perforación de esa asa intestinal, permitiendo la salida de material intestinal hacia la cavidad peritoneal. Además, esta obstrucción o esta éstasis va a favorecer el sobrecrecimiento bacteriano, de manera que el material que está retenido puede ser altamente infeccioso. Este es un listado que lo hemos copiado para que tengan ustedes una idea de la cantidad de causas de obstrucción intestinal mecánica o causas de hilio paralítico. Habíamos dicho que en las mecánicas pueden haber causas intraluminales, extraluminales o parietales. Las extraluminales, compresiones, hernias, bridas, vólvulos, invaginación. Las parietales, generalmente presencia de tumores, neoplasias, pólipos, la diverticulitis, especialmente en el intestino delgado, el divertículo de Meckel, hematomas por traumatismos abdominales, o intraluminales, como la impactación fecal, la presencia de cuerpos extraños e inclusive a veces la presencia de parásitos. Una de las principales causas del hilio paralítico es el hilio postquirúrgico. Se conoce que después de la exposición quirúrgica de las asas intestinales o del contenido intestinal, se produce una reacción inmediata y el intestino se paraliza. Eso dura generalmente 24, 48 horas hasta normalizarse. Pero también en los casos de problemas sépticos infecciosos severos como la peritonitis pueden provocar hilio paralítico reflejo, traumatismos abdominales cerrados, el uso de algunos fármacos depresores, los opioides, los anticolinérgicos que pueden llegar a producir una parálisis de la función muscular del intestino, litiasis renoureterales que por reflejo, por dolor, pueden producir parálisis del intestino. Se reporta también intoxicaciones por algunas sustancias e inclusive intoxicaciones por picaduras de insectos. La picadura por la viuda negra puede producir un peritonismo manifestado como una parálisis intestinal. Esta diapositiva nos muestra dos características. A la izquierda, una distensión de asas intestinales en toda la cavidad abdominal, correspondiente a un hilio paralítico. Hay un aumento de todas las asas de intestino, un aumento de diámetro con contenido, en este caso fundamentalmente aéreo, y a la derecha una radiografía en la que vemos dilataciones de asas intestinales, pero característicamente con unas imágenes de niveles hidroaéreos. Esta radiografía es típica o característica de la obstrucción intestinal mecánica. Esta diapositiva nos muestra un ejemplo de cómo se ve el hilio postoperatorio. Es un paciente operado de colon y podemos ver
gran distensión de asas intestinales, fundamentalmente con contenido aéreo. Algunas características radiológicas que nos muestran dilatación a predominio de gas, asas uniformemente dilatadas y característicamente una cámara gástrica muy distendida. Habíamos mencionado que entre las causas de ilio paralítico pueden haber causas a distancia. En este caso tenemos una condensación pulmonar, en el caso de una neumonía, acompañada además de un ilio paralítico. Gran dilatación de asas intestinales. Entre las causas de ilio mecánico, las más frecuentes, la que con más frecuencia se ve, son la presencia de adherencias, causadas generalmente por cirugías previas, procesos inflamatorios que desencadenan procesos fibróticos, adherenciales entre las asas intestinales y obstrucción. Están también mencionadas las neoplasias, las hernias, algunas enfermedades inflamatorias, y entre las misceláneas están las intususcepciones, invaginaciones intestinales. Entonces tenemos como causas de ilio mecánico la protrusión de vísceras a través de un anillo herniario con compresión de este y obstrucción del mismo. Adherencias fibróticas causadas por cirugías previas o presencia de parásitos en la luz intestinal. Aquí podemos ver un cuadro no muy frecuente, es un divertículo de Meckel, inflamado, vemos aquí con secreción fibrino-purulenta, y que ha causado una obstrucción intestinal, asas de intestino dilatadas. Las hernias, dijimos también, son una causa frecuente de obstrucciones intestinales. Sabemos que la hernia es la protrusión de una víscera a través de un orificio anormalmente amplio. Hay hernias epigástricas, hernias umbilicales, hernias inguinales, hernias femorales y hernias incisionales. ¿Cómo se manifiesta este cuadro de obstrucción intestinal? Dependiendo de si es un ilio paralítico o un ilio mecánico. El ilio mecánico, del que nos estamos hablando ahora, se caracteriza por presentar dolor, un dolor cólico intermitente, dolor por crisis, náuseas que pueden estar acompañadas de vómitos de diferentes características dependiendo del nivel de la obstrucción, y la falta de progresión de las heces y los gases. Los vómitos, el contenido del vómito nos puede orientar hacia cuál podría ser el lugar en el que se ha producido la obstrucción. Si el contenido es bilioso, vamos a pensar que el obstáculo está proximal al ángulo de Treitz. Si el contenido es verdoso, probablemente la obstrucción esté a nivel del yeyuno. Y finalmente, si es fecaloideo, si es maloliente, oscuro, es posible que sea la parte baja del ilion o el colon. En el examen físico no debemos olvidar las maniobras semiológicas clásicas de inspección, palpación, percusión, auscultación. A la inspección veremos las características del abdomen, si este es un abdomen prominente, si es uniformemente prominente o presenta un abdomen asimétrico, como en el caso de las distensiones por vólvulo. Veremos la presencia de masas anormales que sugieran la posibilidad de hernias. Habrá que inspeccionar y revisar la presencia de cicatrices quirúrgicas que podrían estar condicionando esta obstrucción. La auscultación, como dijimos, es importante porque las características de los ruidos intestinales son diferentes en el caso de la obstrucción mecánica o del ilio paralítico.
En el caso del ilio paralítico, pues no hay peristaltismo y habrá ausencia o una disminución importante de los ruidos intestinales. En cambio, la auscultación en un ilio mecánico en general nos da ruidos de tonalidad alta. Se describe como peristaltismo de lucha. Hay que tener cuidado que este peristaltismo de lucha está presente en las primeras etapas de la obstrucción. En las etapas tardías, generalmente el intestino ya entra en una fase de cansancio y pues ya no hay peristaltismo. A la palpación evidenciaremos la presencia de masas anormales como hernias. Uno tendrá que palpar la posibilidad de evaluar los anillos herniarios, ver la permeabilidad de estos y si la hernia es o no reductible. A la percusión, en general, más áreas timpánicas que denoten la presencia de aire en el intestino. Y el tacto rectal o vaginal con la idea de pesquisar la probabilidad de masas anormales a este nivel. Entonces dijimos que la exploración física, el examen físico nos va a permitir identificar cicatrices quirúrgicas para tener presente la posibilidad de que el cuadro esté causado por bridas o adherencias, hernias en los lugares que habíamos mencionado, y el examen físico general nos va a mostrar un paciente con datos de deshidratación debido al tercer espacio, al líquido retenido en el intestino. Esto variará de acuerdo a la magnitud del cuadro, llegando a producir inclusive datos de hipovolemia como taquicardia, hipotensión o llegar al choque en el caso de que se haya complicado con un cuadro séptico. A la inspección podemos ver distensión abdominal, inclusive es probable o es posible ver a través de la pared abdominal las ondas peristálticas, el movimiento del intestino. Y los ruidos, como habíamos dicho, pueden ser de diferentes características. En los casos de cuadros inflamatorios abdominales, como apendicitis, pancreatitis, colecistitis, pueden presentarse signos peritoneales, como es el dolor del rebote, el signo de Bloomberg. Esta fotografía nos muestra la presencia de una cicatriz mediana infraumbilical y un área enrojecida alrededor de una pequeña masa. Podría tratarse de una hernia incisional complicada. Esta imagen nos muestra la presencia de una incisión mediana supra e infraumbilical y la presencia de una gran masa compatible con una hernia incisional. Aquí vemos una hernia umbilical con datos de complicación, vemos cianosis, vemos congestión. Una causa de ilio intestinal mecánico que no es frecuente, pero que es muy importante tenerla en cuenta porque es un diagnóstico de lujo, es el ilio biliar. El ilio biliar que estaría causado por la migración de un cálculo de la vesícula biliar a través de un orificio fistuloso que se produce con cuadros inflamatorios crónicos prolongados que permiten el paso del cálculo hacia la luz intestinal. Este cálculo va a viajar hasta encontrar generalmente algún lugar de menor calibre, menor diámetro, como en este caso la válvula iliocecal, causando una obstrucción a la progresión del contenido intestinal. La clínica es muy similar a la de las otras causas de obstrucción intestinal. Sin embargo, al realizar la exploración y al realizar los exámenes complementarios, la radiografía nos va a mostrar dilatación de asas intestinales, presencia de niveles hidroaéreos,
pero si le ponemos atención, vemos que en el área hepática hay aire dentro de lo que parecen ser conductos biliares. Este fenómeno se llama aerobilia, presencia de aire en los conductos biliares, y que nos permiten sostener con mucha fuerza la posibilidad de que se trate de una obstrucción intestinal debido al paso de un cálculo de la vesícula hacia el intestino. En la cirugía vemos la extracción de un cálculo que obviamente tiene que ser un cálculo de gran tamaño para conseguir obstruir el paso del intestino. Encontré en la literatura este caso, pues se describe que la presencia de parásitos en el intestino puede causar obstrucción intestinal. Aquí tenemos el caso de un niño de 6 años que acude a un centro médico por dolor abdominal de 48 horas de evolución, con datos de obstrucción intestinal. Se le realiza una radiografía de abdomen en la que vemos la presencia de asas intestinales dilatadas con niveles hidroaéreos característicos de una obstrucción intestinal. El paciente, el niño se operó y a través de la pared intestinal podemos ver la presencia de parásitos dentro de la luz intestinal. Abriendo el intestino, proceden a la extracción de ascaris adultos y vemos la impresionante cantidad de parásitos que han causado esa obstrucción. Es importante entonces realizar un diagnóstico diferencial. Hay que estar seguros de que este no es un cuadro agudo médico, como el caso de intoxicaciones o el caso de alteraciones metabólicas. Hay que descartar la posibilidad de patologías torácicas, como habíamos visto, la neumonía puede provocar ilios reflejos. Patologías gastrointestinales no quirúrgicas, como la pancreatitis aguda, que en sus primeras fases produce ilios reflejo. Característicamente, una de las manifestaciones de la pancreatitis aguda son los vómitos. Primero, dolor, que es el síntoma más frecuente, y segundo son los vómitos por el ilio reflejo. Y también hay que tomar en cuenta la posibilidad de cálculos renoureterales que por reflejo doloroso puedan producir ilio paralítico. Hasta ahora habíamos hablado de causas de obstrucción intestinal a nivel del intestino delgado. Hablaremos un poco ahora del colon. El colon anatómicamente, como ustedes saben, comienza en el ciego, el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, el sigmoides, el recto y finalmente en el orificio anal. El colon antes se decía que era un órgano nada más de transporte y de absorción. La función estaba en transportar la materia fecal hacia el exterior y en ese interín absorber el agua para evitar pérdidas por este medio. Sin embargo, actualmente se habla de que el colon tiene también otras funciones. Se está preconizando mucho la importancia de la microbiota intestinal, fundamentalmente presente en el colon, que aparentemente interviene en muchos fenómenos de producción de anticuerpos, fenómenos de absorción, de descomposición de algunos nutrientes, la absorción de vitaminas. Entonces, aparentemente en el colon todavía existen muchas funciones que no están aún completamente dilucidadas. Entonces, en el intestino grueso se absorbe el 90% del agua que llega del intestino. Habíamos hecho un cálculo que más o menos pasa del intestino delgado al intestino grueso como 1500 centímetros de agua. Entonces, si esto no se absorbiese, tendríamos frecuentemente al paciente con diarreas. Además que en el intestino todavía se absorben
electrolitos como sodio, cloro y algunos otros elementos. Entre las causas de obstrucción intestinal baja, las causas más frecuentes son las causas tumorales, obstrucciones del colon por presencia de diferentes tipos de tumores. En nuestro medio, especialmente, el vólvulo de intestino grueso, el vólvulo del sigmoides, es una patología muy frecuente. Probablemente tengamos la incidencia más alta, una de las incidencias más altas a nivel mundial de vólvulos de colon. También se menciona que como causas pueden haber la herniación del intestino grueso a través de algún orificio herniario. Este esquema nos muestra qué es lo que ocurre en el vólvulo de sigmoide. Vólvulo es la torsión de un asa intestinal, un asa del tubo digestivo. Hay que tomar en cuenta la posibilidad de que hay cualquier segmento del tubo digestivo, comenzando del estómago, terminando en el colon, que esté relativamente libre, que no esté sujeto a la pared abdominal, es susceptible de volvularse. En las gráficas de arriba vemos el asa sigmoidea dilatada, pero además con sus asas próximas que favorecen por procesos inflamatorios o por procesos fibróticos el acercamiento mayor y la torsión de esta asa intestinal. A la radiografía podemos observar una gran distensión del asa sigmoidea con contenido, la dilatación de asas intestinales por encima de la obstrucción con contenido hidroaéreo. Esta imagen radiológica del vólvulo de sigmoide se la ha comparado con la imagen del grano de café. Vamos a ver alguna otra diapositiva que nos muestre esto. Aquí está. Si comparamos, tiene bastante similitud con esa imagen del café. Una gran distensión del asa sigmoidea. Quirúrgicamente podemos ver un asa intestinal tremendamente dilatada con una torsión en su raíz. Esta radiografía nos muestra la magnitud a la que puede llegar la distensión del asa sigmoidea. Como ustedes saben, en nuestro medio la principal causa del megacolon es la enfermedad de Chagas, que produce una aganglionosis de los plexos de Meissner y de Auerbach, que dificultan la distensión o la distensibilidad de las asas terminales del colon. ¿Qué exámenes o qué procedimientos diagnósticos disponemos para hacer el diagnóstico de esta patología? En general, es siempre bueno pedir exámenes de laboratorio, un hemograma, que puede mostrarnos alteraciones en el recuento globular, leucocitosis. Hay que estar seguros de que no se trate de una pancreatitis, para eso se pide amilasa lipasa, y también confirmar la presencia o ausencia de alteraciones electrolíticas que puedan ser o la causa de la parálisis o la consecuencia de la obstrucción. La radiografía de abdomen siempre hay que pedir una radiografía de pie y en decúbito. En la obstrucción intestinal alta, como dijimos, se observan dilataciones de asas intestinales, niveles hidroaéreos y en el caso de obstrucción intestinal alta, escasez de aire a nivel del colon o ausencia de aire a nivel del recto. Aquí tenemos una imagen en la que podemos ver gran dilatación de asas intestinales. Es un hilo paralítico porque son asas homogéneamente dilatadas. Nuevamente, una imagen en la que podemos ver datos de obstrucción intestinal, niveles hidroaéreos
y presencia de aire a nivel de los conductos biliares, neumobilia. La radiografía, como dijimos, nos muestra dilataciones de asas intestinales, presencia de niveles hidroaéreos. Alguien ha descrito esto como el signo de la escalera, o dilataciones de asas intestinales difusas, en el caso del hilio paralítico. Aquí podemos ver presencia de aire en el recto. Vólvulos, el vólvulo de sigmoides, que nos muestra característicamente esa imagen en grano de café, otra imagen de distensión importante del asa sigmoidea, denotando un vólvulo de sigmoides. Este es un vólvulo de ciego, es una asa intestinal muy dilatada. En muchas ocasiones este diagnóstico de vólvulo de ciego es postquirúrgico, porque esto podría ser un asa intestinal cualquiera. Esta es una imagen de un vólvulo de transverso. Como vemos, el asa de colon transverso, dilatada. La ecografía es un método en el que cada vez se está confiando más en el diagnóstico de obstrucción intestinal. Al inicio de la ecografía eran muy escépticos y no valoraban las posibilidades de este estudio en el diagnóstico de este tipo de enfermedades. Sin embargo, actualmente sí constituye una herramienta importante en el diagnóstico de la obstrucción intestinal. Permite detectar asas dilatadas con contenido líquido e inclusive puede mostrarnos si este intestino tiene o no tiene peristaltismo. Entonces, esto también nos puede ayudar para definir si es un hilio paralítico o es un hilio mecánico. Además, obviamente, de que contribuiría a diagnosticar otras patologías que no sean solamente de origen intestinal, presencia de colecciones líquidas, abscesos, ascitis o presencia de sangre en la cavidad abdominal, o patología a nivel del riñón, que nos muestra hidronefrosis o presencia del cálculo que nos sugiera un hilio reflejo por un cálculo renureteral. La radiografía de colon es un instrumento, una herramienta muy útil porque puede mostrarnos la presencia de obstrucciones causadas por tumores u otros tipos de alteraciones intraluminales. Aquí tenemos una imagen radiológica del colon, es una radiografía de colon con llenado de bario, en el que en la porción distal del colon transverso vemos característicamente una zona estenosada, con una imagen que está descrito como mordida de manzana. Sugerente, nos muestra circunferencial con una disminución importante de la luz intestinal. Esta es una imagen, pero además nos permite. Doctor, no se está escuchando bien. Las características de la pared intestinal. Aquí vemos paredes edematosas, lo que denota un cuadro inflamatorio severo. Mil perdones, tal vez estoy voluntariamente ¿Se escucha? Un poco entrecortado, doctor. Hola. Ojalá no sea de la señal. Aquí tenemos una radiografía
de un paciente con datos de obstrucción intestinal, asas de intestino dilatadas. El mismo paciente en la ecografía nos muestra gran cantidad de líquido secuestrado en las asas intestinales, paredes engrosadas, sugerentes de un hilio paralítico, un hilio obstructivo. Este caso era una adenitis mesentérica que causó compresión del hilio terminal. La tomografía es otro método diagnóstico que puede ser útil en el diagnóstico de obstrucción intestinal. Aquí tenemos un corte tomográfico que nos muestra dilatación de asas intestinales y presencia de niveles hidroaéreos sugerentes de obstrucción intestinal. Orcográfico que nos muestra asas intestinales dilatadas, asas muy dilatadas, y la presencia de un cálculo en la luz intestinal. Entonces, una imagen diagnóstica de un hilio biliar. La intussuscepción o invaginación intestinal es un cuadro no muy frecuente, afortunadamente, que se produce por la tracción de un asa intestinal dentro del intestino. Esto generalmente ocurre por la presencia de tumores en la pared del intestino. El intestino considera que se trata de un pedazo de alimento y el peristaltismo arrastra esta lesión polipoide o tumoral, haciendo que parte del intestino se invagine o dentro del asa, dentro otra asa intestinal. Un caso clínico de un paciente varón de 47 años, antecedente de fumador de larga data, tos crónica, pérdida de peso importante en los últimos 3 meses. Estas son características que hay que tomar muy en cuenta. Una semana de dolor en cuadrante inferior derecho de abdomen, dificultad para eliminar gases y heces. La radiografía mostró dilatación de asas intestinales y niveles hidroaéreos. La tomografía mostró asas intestinales dilatadas con niveles hidroaéreos y un asa intestinal anormalmente engrosada. En la cirugía se demostró que correspondía a una invaginación intestinal. Abriendo la pieza se muestra la presencia de un tumor, una neoplasia intraluminal, como causa de la intussuscepción. Bueno, si al principio vimos una represa conteniendo la progresión de esa gran cantidad de agua, ahora vemos una gran cantidad de líquido corriendo libremente por el cauce de este río. Este es el río Chapare, en una época de inundaciones en la que abarca de banda a banda, como dicen allá.